Vamos entonces, lo prometido desde la semana pasada vamos a arrancar una serie en el día de hoy que hemos titulado Un Nuevo Nacimiento, ¿cierto? Un nuevo nacimiento. Vamos a aprender qué es el nuevo nacimiento y por qué es importante el nuevo nacimiento en el cristiano, ¿cierto? ¿Por qué es esto? ¿Ustedes han escuchado acerca del nuevo nacimiento? Jorge, ¿usted había escuchado algo del nuevo nacimiento? Jorge, no, muy bueno, qué rico escuchar eso, porque la idea es que de aquí nosotros salgamos aprendiendo qué es el nuevo nacimiento. Gabriel, ¿usted ha escuchado algo del nuevo nacimiento? Qué bueno, Gabriel sí ha escuchado algo del nuevo nacimiento. Vamos a afianzar en aquellas personas que también han escuchado acerca del nuevo nacimiento. Vamos entonces a hablar acerca de lo qué es, ¿cierto? ¿Qué es nacer de nuevo y cómo aplica esto a los hijos de Dios? Quiero tocar este tema aquí en la iglesia porque ya es un tema que lo habíamos tocado, ¿cierto? Se había tocado en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Porque ya pasamos por el capítulo 3. Pero vamos a traer nuevas cosas, vamos nuevamente a profundizar en Juan 3 de lo que ya habíamos visto en el Evangelio de Juan. Y saben que la palabra de Dios siempre trae algo nuevo para nosotros. Siempre aprendemos algo nuevo a través de la palabra. Entonces, quiero tocar este tema porque es muy importante que los cristianos entendamos que este es el primer paso, ¿cierto? Este es el primer paso para poder iniciar una relación con Dios. El nuevo nacimiento es el primer paso, es lo que primero sucede en nuestra vida espiritual, ¿cierto? Porque usted nace, ¿cierto? Nace. Y además, también dado a algunas malas interpretaciones, ¿cierto? Por ejemplo, del concepto que muchas veces hemos tenido, ¿cierto? Y entre esas me puedo haber incluido yo cuando nosotros hablamos del concepto de recibir a Cristo, ¿cierto? Y que muchas veces este término nos muestra más como una acción que yo realizo, más no una acción que es el nuevo nacimiento que depende es de Dios, ¿cierto? Usted puede decir, yo recibí de Cristo. Si usted tiene claro que esto es el nuevo nacimiento, usted puede manejar el otro concepto, pero la cosa es tenerlo claro. Porque cuando dice, yo recibí a Cristo, es como dice, usted fue el que, mejor dicho, usted fue y buscó. Pero eso es lo que vamos a desarrollar. Eso es lo que vamos a hablar acerca de esto en el nuevo nacimiento. Yo los quiero invitar, entonces, parados en Juan, colóquele un dedito ahí en Juan, colóquele un dedito en Juan, y váyase a Primera de Pedro, casi al finalizar la Biblia, Primera de Pedro 1:3, váyase a la palabra de Dios, en Primera de Pedro 1:3, ahí ya lo tengo para los que no lo encuentren, pero es bueno que usted lo tenga ahí para que lo subraye, para que usted entienda, ¿sí? Para que no diga, no, lo que hemos dicho, no podemos tragar entero. Tenemos que ser, ¿cierto? Una iglesia que vaya y escudriñe, que vaya y constate, que vaya y aprenda a la par de lo que se va predicando. Primera de Pedro 1:3 dice en la palabra de Dios lo siguiente. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Cristo Jesús. Qué lindo versículo, ¿cierto? Que está diciendo, bendito. Estamos primeramente glorificando a nuestro Padre que está en los cielos, ¿cierto? Que a través de Cristo Jesús tuvo misericordia de nosotros y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿quién tuvo compasión o misericordia de nosotros? Dios. ¿Y qué hizo Dios por nosotros en medio de su misericordia? ¿Qué hizo? Nos hizo nacer de nuevo. Ahí está el versículo, ¿sí o no? Vamos entonces a desarrollar esto y vamos a hablar, teniendo en cuenta ese versículo que lo vamos a tener ahí muy presente, el nacimiento, un nacimiento. El nacimiento es el origen o el principio de algo. Eso es lo que es un nacimiento, el principio, ¿cierto? O el origen de algo. Es cuando usted y yo nacemos, por ejemplo, si es físicamente, y comenzamos a vivir. Empezamos a existir. Nacer, entonces, físicamente, es el momento en el que se termina el proceso de gestación y emerge un nuevo ser.
O sea, es una nueva vida. Esa es la explicación de un nacimiento físico. Vamos entonces, más adelante vamos a ver esta analogía entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual, para que nosotros entonces podamos extraer lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Vámonos entonces a qué es nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Sí, Jorge dirá, ¿qué es eso de nacer de nuevo? ¿Sí? Esto de nacer de nuevo, familia, entendamos, nacer de nuevo es mucho más que tomar la decisión de ir a la iglesia con el fin de buscar a Dios. Nacer de nuevo es mucho más que eso. No crea que porque usted vino aquí, usted ya nació. ¿Sí? La Biblia dice, clarísimo, tenemos que entender, la palabra de Dios nos tiene que guiar a nosotros. La palabra de Dios nos tiene que mostrar a nosotros siempre el camino, la ruta. La Biblia dice que nadie busca a Dios, que todos nos hemos alejado de Él y que somos, óigame, incapaces de conocer a Dios, ¿cierto? Y que nosotros no lo buscamos a Él. Él primero nos amó a nosotros. Si usted y yo entonces vamos a explicar lo que acabé de decir. ¿Sí? La palabra de Dios dice que nadie busca a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 3:11? Vámonos a Romanos. Vamos en la palabra de Dios a Romanos. Romanos está ahí después de Hechos. Hechos está ahí después de Juan. En Romanos 3. En el versículo 11, dice la palabra de Dios, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, la Biblia nos dice que nadie busca a Dios, que todos nos hemos alejado. Bájese a Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si usted va y ve otra versión, dice, todos están alejados, ¿cierto? Apartados de la gloria de Dios. O sea, nos hemos alejado de Él. Y que nosotros somos incapaces de conocerlo si Dios no nos busca primero a nosotros. Es importante. Hay una incapacidad del hombre. Nosotros no podemos conocer verdaderamente a Dios. Y ahorita les voy a decir por qué. Si Él primeramente no nos busca y no nos ama primeramente a nosotros. Primera de Juan. Váyase a Primera de Juan 4. ¿Sí es porque lo importante de lo que estamos haciendo es tener nuestras Biblias? Eso hay que mover para allá y para acá con la palabra de Dios. Primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros, o sea, usted y yo le amamos a Él. ¿A quién? A Dios, porque Él, o sea, Dios, nos amó a nosotros primero. O sea, no es como quien dice, como yo empecé entonces a buscar de Dios, Él me empezó a amar. Yo busqué a Dios porque Él, ¿cierto? Yo busqué a Dios, entonces por ende, Él empezó entonces sí a recibirme. Entonces, entendamos algo, convertirme en un hijo de Dios no es simplemente haber nacido en un hogar cristiano. Usted no es cristiano, usted no es un hijo de Dios por haber nacido en casa de pastores. Mis hijos no lo son. Mis hijos no lo son. Su papá y su mamá pueden ser los más devotos del mundo entero. ¿Sí? Pero el hecho de que usted haya nacido en una casa donde sus padres sigan a Dios, eso no quiere decir que usted entonces, ¿cierto?, haya nacido de nuevo o usted sea verdaderamente un hijo de Dios. Y suponer que mi fe fue algo que heredé de mis parientes es algo incorrecto. Es algo incorrecto. Yo soy salvo por lo que yo crea, no por lo que mi mamá y mi papá creyeron, ¿sí? Y ojo, aquí le estoy hablando a los que nacieron en hogar cristiano, ¿cierto? Que siempre han estado rodeados siempre han estado en la iglesia porque su papá lo trae. Eso no es por herencia, ¿sí? Porque si fuera por herencia, todo el pueblo judío fuera salvo, pero ellos, por haber despreciado la piedra, ¿cierto? Desechado la piedra angular,
¿cierto? No lo son. Así que entonces, otro, ¿cierto? Para entender, otro es que creer que un nacimiento, un nuevo nacimiento es alguien que hizo una confesión pública de tipo, escúchenlo, evangelístico. Ay, ¿qué es eso? El hecho de que usted sea bautizado no garantiza que usted sea un hijo de Dios. Lo más importante es que su corazón. ¿Sí? Yo me puedo ir, que me sumerjan 3 veces, 4 veces, 5 veces. Yo puedo haber ido a Israel, me pudieron haber bautizado en el mismo río donde el mismísimo Juan el Bautista bautizaba. ¿Sí? Pero si mi corazón está alejado de Dios, de nada, pero de nada sirve. De nada sirve. Entonces, creer usted que usted es un hijo de Dios, que usted ha nacido de nuevo, porque usted ya lo bautizaron, yo le quiero decir que usted está equivocado. La idea es que cuando usted se bautice, usted sea consciente de lo que usted es. ¿Sí? Entonces, por eso, sí, dice, pero es que en Hechos de los Apóstoles pasaba que conocían de Cristo y ahí mismo eran bautizados. ¿Sí? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Tú no bautizabas nada, venga, bauticémoslo. Pero lo que pasa es que en aquella época había un gran conocimiento de Dios. Solamente es que les enrutaran. Pablo, ¿usted cree que Pablo era un ignorante? Pablo no era un ignorante. Pablo conocía, él era ¿de dónde era él? Sí, pero ¿qué era? ¿De qué línea era él? Fariseo, ¿cierto? Él dice, si es de gloriarme en la carne, fariseo de fariseos, ¿cierto? Mi profesor, vengo de la escuela de Gamaliel. Él era eso, ¿sí? Entonces, cuando la cosa es tener el encuentro con Jesús, la cosa es que cuando Pablo nació de nuevo, todo empezó a organizarse en su vida. Todo comenzó a organizarse en su vida. Por eso entonces, eso pasaba. Luego, cuando ya se estaba extendiendo la iglesia y ya era a los gentiles, gente que no conocían del Dios de Israel, pero eran tocados por el poder de la palabra de Dios, en ellos había que enseñarles. Había un periodo, ¿cierto? Que era un periodo de aproximadamente 2 o 3 años. Eso se llamaban, las personas que hacían eso se llamaban, siempre, se me olvida la palabra, pero mi primo muy queridamente me ayuda a acordar, catecúmenos, ¿cierto? Los catecúmenos eran los encargados de enseñar en ese proceso para llegar al momento del bautizo. Entonces, por eso es la importancia de que usted sea preparado y usted sea consciente de lo que es el bautismo, ¿sí o no? Porque el hecho de que usted sea bautizado no quiere decir que ya nació de nuevo. O otro que nos implica mucho a nosotros o a lo que éramos en esta iglesia, ¿cierto? Es que nosotros muchas veces creímos que por hacer una simple oración de fe, ojo, en la que se profesaba su adhesión a un credo en particular, o el hecho de decir, Señor Jesucristo, yo te necesito, yo reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados, yo te pido que entres a mi vida como mi Señor y Salvador y hagas de mí la persona que tú quieras. Eso no te hace hijo de Dios, y eso estamos errados, y porque muchas personas piensan que eso es lo que a usted lo hace hijo de Dios, es por eso que nosotros vemos falsos conversos. Eso es algo tal vez emocional. Nosotros, porque ¿qué es lo que pasa con la oración de fe? Usted está recibiendo a Cristo, usted está abriendo las puertas de su corazón a Cristo, lo que a nosotros nos han enseñado, ¿sí? Pero verdaderamente Jesús lo que hace es que Él nos da vida y empieza un proceso de regeneración a través del Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante. La idea es que entonces vayamos a aprender. He aquí la importancia de por qué quiero hablar con ustedes acerca del nuevo nacimiento, porque esto nos está cambiando a nosotros, ¿sí? Cosas que de pronto creímos que eran de una forma. A mí me ha pasado, ¿sí? Y el primer confrontado con este nuevo nacimiento, ¿cierto? He sido yo. Yo he sido el primer confrontado con esto. Pero a medida que he ido aprendiendo, yo quiero, ¿cierto? Que la iglesia entienda, porque ese es el camino. Eso es lo que el Señor quiere, porque si nosotros no organizamos la base teológica, de ahí en adelante vamos a estar siempre, ¿qué? Levantando sobre
algo que no es resistente. Ojo. Entonces, así que, querida iglesia, es lamentable la escasa comprensión que muchos cristianos tienen de lo que significa un nuevo nacimiento. Y haber nacido de nuevo no solamente implica el reconocimiento de nuestra condición pecaminosa. Sí, es que yo reconozco que soy pecaminoso. Y ya entonces usted cree que también ahí ya con eso, con reconocer el pecado, ya con eso ya naciste de nuevo, sino la decisión de confiar en fe en la obra redentora de Cristo Jesús a nuestro favor, o sea, en la cruz, para adquirir la nueva vida que Dios nos ofrece a nosotros. Eso es completamente lo que es el Evangelio, lo que es la palabra de Dios. Hay una definición muy clara del nuevo nacimiento a través de un teólogo muy famoso de los últimos tiempos que se llama Robert Charles Sproul. Y él dice acerca de esta definición del nuevo nacimiento, él dice, nacer de nuevo significa ser transformado por la acción sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo. Entender esto es crucial para nuestra seguridad de salvación. Que la obra la hace es Dios. No, de pronto es que yo hice la oración mal hecha, ¿cierto? De pronto es que yo hice la oración mal hecha, me faltó más poder en esa oración de fe. No, es una obra sobrenatural de Dios Espíritu Santo. Así que entonces, con esta introducción, vamos a iniciar un poco entonces a hablar lo que es este nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento entonces es un evento que ocurre en algún momento de la vida del creyente, en el calendario de nuestras vidas, de nuestro peregrinaje sobre esta tierra. En algún momento sucede esto. Un día ocurre este evento que es el inicio, el nuevo nacimiento es el inicio de tu vida en Cristo Jesús. Eso entonces es el nuevo nacimiento. Déjenme lo explico bien esto que acabo de decir. Debemos entender que Dios, debemos entender que entonces el nuevo nacimiento a nosotros es el inicio de nuestra vida en Cristo, ¿sí? Lo dije desde el principio. Vamos a explicar esto. Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Esto lo dice en su palabra. Esto yo no me lo estoy inventando yo. Esto no es primera de Mauricio, ¿cierto? La palabra de Dios dice que Dios nos eligió a nosotros antes de la fundación del mundo. Si usted se va a Efesios 1:4, si usted se va a Efesios, váyanse a la palabra de Dios, Efesios, yo no lo tengo aquí, Efesios 1:4, en Efesios 1:4 la palabra de Dios dice lo siguiente, Efesios 1:4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Entonces dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, es decir, desde la eternidad, pero en nuestra vida cronológica, el nuevo nacimiento es la entrada a nuestra comunión con Dios. ¿Vamos claros ahí? ¿Sí? Espero que vamos bien. Si no, ahorita me pueden hacer cualquier pregunta. Mucho gusto a finalizar el tema. ¿Cómo así entonces esto que yo estoy diciendo? Sí, porque solo, lo dije ahorita, un ser espiritual con una mente redimida, con una mente que el Espíritu Santo ha empezado a obrar, puede entender y relacionarse con Dios. Solamente un ser espiritual puede tener con una mente redimida, entender y relacionarse con Dios. Primera de Corintios, por favor, yo la tengo acá. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14 dice algo muy claro. Sí. Aquí la necesidad. ¿Por qué es el nuevo nacimiento el inicio de nuestra vida en Cristo? Porque dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el hombre natural? Aquel que anda sin Dios. Entonces, aquel hombre que no conoce a Dios, que no ha nacido de nuevo, que su vida no está regido, que Dios no es el Señor y su Salvador, ¿cierto? No va a poder percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué son?
locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí me hago comprender en esto? O sea, si usted y yo no recibimos vida, vamos a ser hombres naturales. Si usted y yo no recibimos vida, vamos a ser hombres naturales. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros y empieza la obra regeneradora del Espíritu Santo, vamos a tener una mente redimida y vamos a poder comprender que aquello que para nosotros antes era locura, ya no es locura. ¿Sí? Ya no es locura. Ahora bien, debemos de entender que cuando nacemos nosotros espiritualmente, entramos en una relación con Dios, como lo hemos dicho anteriormente. Y se requiere suplir la imperativa necesidad de alimentarnos con su palabra como nuevos hijos de Dios que usted y yo somos. Cuando usted y yo recibimos vida, es ahí la necesidad que el cristiano lea la palabra de Dios. ¿Cuál es el alimento? Lo vimos cuando estuvimos viendo lo de los clases de hijos, niveles de madurez. Nosotros nacemos. Y cuando el niño está recién nacido, ¿de qué se alimenta? Leche materna, solo de leche materna. Pero ¿qué pasa si usted a los 8 años todavía está tomando leche materna? No creo que alcance a los 8 años a punta de leche materna. Sí, el niño en un momento se desnutre. Normalmente los médicos sugieren que a los niños se les empiece a dar las papillitas y se les empiece a mezclar la comida a partir de los 5 o 6 meses, ya se les debe empezar a dar alimento. Y después, ¿cierto? Se les empieza a dar, ¿qué? Primero son como compotas, luego se les empieza a dar ya un poquito de arroz, se les empieza a dar un poquito de ya mezcladito, sopa, se le va subiendo el alimento. Entonces, cuando nosotros nacemos espiritualmente, ¿sí? Tenemos que entender que nosotros no nos podemos quedar siempre con leche materna. Uno puede decir, es que este tema es un poco complicado, pero aquí no nos podemos quedar siempre con los mismos temas. Tenemos que profundizar, tenemos que crecer, algo que nos lleve a nosotros, eso estaba ahí, yo no lo sabía, yo lo quiero aprender más. Y puede que usted aquí no salga más entendido, pero sí ya se va con una inquietud. Que tienes que aprender más, que tienes que buscar más, que tienes que empezar, mira, ¿qué es eso de nuevo, que el nuevo nacimiento? ¿Dónde dice más acerca del nuevo nacimiento? Entonces, ahora, aquí lo importante, yo no quiero que en ese día, ¿cierto? No es que usted se empiece a decir, o sea, que qué día y a qué horas fue mi nacimiento espiritual. Lo más importante es que usted tenga la plena certeza de que este evento ocurrió en su vida. Eso es lo más importante, que usted lo tenga en cuenta. Nacer de nuevo, entonces, vamos a seguir. Nacer de nuevo es un término común en la jerga cristiana. A veces en la cristiandad, el nacer de nuevo es un poco común. Muchos hablan de ellas y aún, óigame esto, aún se aventuran a dar el método para nacer de nuevo. Hay libros donde se encuentran con el título ¿Cómo nacer de nuevo? Claro, y la gente lo compra, ¿cierto? Yo quiero nacer de nuevo. Porque es que por allá dice la palabra de Dios que el que no nace de nuevo no es el reino de los cielos. Yo quiero nacer de nuevo. ¿Cómo es esa cosa? ¿Sí? Y compran el libro y lo venden, ¿cierto? Y la verdad es que lo que tenemos que entender es que esto es una aberración. Pues esto es una expresión errónea del verdadero evangelio, porque la idea del nuevo nacimiento, ojo con esto, es completamente ajena a todo lo que un hombre o mujer pueda hacer. El nuevo nacimiento es ajeno a eso. Usted no puede hacer nada para eso. Piense un momento en su nacimiento físico. Piense en un momento en su nacimiento físico. ¿Qué contribuyó usted para nacer? Ninguna. Nada. ¿Sí? Usted no contribuyó a nada, usted nació. Después que nació, ¿cierto? Empezó a respirar, ¿cierto? Empezó a alimentarse, el instinto de buscar el seno materno, ¿sí? Pero para nacer, nada. Nada hizo usted. ¿Quién sopló vida dentro de su madre? Dios. Ahora, el nacimiento espiritual
ocurre exactamente lo mismo. Su contribución al nuevo nacimiento es ninguna. Usted no hace nada. Ay, yo quiero nacer de nuevo. Dice que eso viene ¿de quién? De Dios. Lo vimos ahorita en un versículo. Y lo vamos a desarrollar más adelante porque son varios sábados. Todo no lo podemos dar en un sábado, ¿cierto? Entonces, es fundamental el entendimiento de esta verdad. ¿De qué verdad? Lo que estoy diciendo. Que nosotros no contribuimos a nada. Entenderla es situarnos en el correcto camino en torno a nuestra relación con Dios. Óigame esto. El usted entender que usted no contribuye nada a su nuevo nacimiento es la posición correcta donde usted se puede ubicar con respecto a su relación por Dios. ¿Cuál? Que no es que yo lo busqué, sino que Él me buscó a mí y me dio vida. Ese es el correcto posicionamiento que usted y yo tenemos que tener delante de Dios. En otras palabras, no que nosotros le estemos haciendo un favor a Dios por seguirle. ¿Sí? No es que después de tanto Dios buscarme, yo acepté la invitación para ir a la iglesia. No es porque es que no, yo estaba muy enfermo y entonces yo busqué de Dios. Yo estaba muy triste, entonces yo fui a la iglesia y busqué de Dios y bueno, y Dios me cambió la vida. ¿Sí me hago entender? Esa es la excusa. ¿Sí? Pero el que gestó todo es ¿quién? Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos estas verdades, entenderlas es situarnos en el correcto camino en torno a nuestra relación con Dios. No que nosotros entonces, ¿y cuál es el correcto camino? Perdón, el correcto camino es de la humillación. ¿En qué es? Usted no tiene por qué sacar ningún crédito. Usted no tiene por qué sacar ningún crédito. ¿Sí? El camino correcto es el de la humillación, que todo lo hace Él, yo no lo hago nada, que Él me escogió porque por obra y gracia y misericordia de Dios, no fue porque usted regaló más mercados que su vecino, no es porque su familia fue mejor que la familia del frente, no, es misericordia de Dios, ¿cierto? Y es entonces, esa humillación me lleva a mí a entender cuál es mi posición delante de Dios. Me humillo delante de Él, ¿cierto? Y reconozco que Él es mi Señor y mi Salvador y me sujeto a todo lo que Él quiere para mi vida. Recordemos entonces el versículo inicial. Ahí está nuevamente. Bendito entonces sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Dios. Entonces, aquí ya, después de escuchar todo esto, a nosotros nos va a quedar más claro, ¿cierto? Que dice, bendito sea. ¿Por qué estamos diciendo que bendito sea el Dios Padre del Señor Jesucristo? Porque Él nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer. ¿Quién? Él. Ya lo claro que es la palabra de Dios. Miren lo claro que es la Biblia. Él nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Cuando nosotros entonces hablamos de un nuevo nacimiento, nos tenemos que referir a un encuentro maravilloso que sucedió en Jerusalén entre un hombre y Jesús. Y ese hombre es Nicodemo, ¿cierto? Nicodemo. Y a partir de ese momento, usted y yo nos vamos a montar en Juan 3 y vamos a empezar a estudiar todo lo que concierne a esta entrevista que la hemos visto en nuestro Evangelio de Juan, ¿cierto? Que es acerca del encuentro entre Jesús y Nicodemo. Mire, si usted y yo vamos a ese encuentro entre Jesús y Nicodemo, vámonos a Juan 3, les dije yo, tenga Juan 3. Juan 3, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. ¿Tiene el micrófono? Vamos a leer lo que dice Juan 3 y lo vamos a escuchar bajo la melodiosa voz de Faber Castro. ¿Sí? Dice Juan 3 a partir del versículo 1. Juan 3 a partir del versículo 1 dice lo siguiente. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Bueno, dice lo siguiente la palabra de Dios. Bueno, yo lo leo porque el micrófono no está funcionando. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. 3. Respondió Jesús y le dijo:
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí entonces estamos viendo a un hombre que es Nicodemo, que va al encuentro de Jesús. Jesús está en Jerusalén, ¿cierto? Jesús está en Jerusalén. Jesús tuvo un encontrón en el templo porque él lo purificó. Luego hizo algunas señales y luego en la noche tuvo un encuentro con este hombre. Pero lo primero que yo quiero que usted y yo hagamos en esto que acabamos de leer, en estos 13 versículos, es que usted y yo miremos en estos 13 versículos cuántas veces aparece el verbo nacer o nacimiento. ¿Cuántas veces aparece en esos 13 versículos eso? ¿Cuántas veces? A ver, Gabriel, cuente allá al frente. ¿No tiene gafas? ¿Cuántas veces aparece? Dígame en un numerito. 9, dice Marta. Otro numerito. ¿Qué dijo? 7, dijo Leonard. Eso. Vea, partamos la diferencia. 8 veces. ¿Cierto? 8 veces aparece, ¿cierto? En estos 13 versículos, el nacer o nacimiento. Sin lugar a duda, entonces, el propósito principal de este texto que nosotros vamos a empezar a estudiar, ¿cierto? Esta entrevista entre Jesús y Nicodemo es acerca del nuevo nacimiento. Entonces, Nicodemo se acerca a Jesús. Pero ¿quién es Nicodemo? ¿Quién es Nicodemo? Tenemos que arrancar de ahí. ¿Quién es Nicodemo? Nicodemo, dice la palabra de Dios, vemos un poco acerca de este hombre con el que Jesús está hablando. Dice, Nicodemo era un fariseo. Él era un fariseo. Es decir, perteneciente a la ala religiosa más celosa, ¿cierto? Por la verdad escritural. Así se percibían ellos y lo percibían a ellos. ¿Sí? Ellos, los de allí, aquella época. Los fariseos eran los más celosos, los más guardadores de la ley. Ellos eran unas personas casi perfectas, ¿sí? Y este hombre es el que se acerca a Jesús, ¿sí? Y él venía con una sola intención. Y dice, Jesús, ¿cierto? Rabí, sabemos que tú vienes de Dios por las señales que vienes haciendo. Y después de todo lo que él le dice a Jesús en el versículo 3, le va a empezar a decir, le empieza a decir el versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? De cierto os digo que el que no naciere nuevo no puede ver el reino de los cielos. Así que entonces, mire este cuadro donde vamos a quedar hoy posicionados, ¿sí? En que Jesús va a empezar a hablar con un hombre que es ante los ojos de la humanidad es perfecto, ¿cierto? Porque es fariseo, cuidador, receloso de la ley, maestro de la ley, ¿cierto? Y más abajo vamos a darnos cuenta que él pertenecía al Sanedrín de la época, que era, como por hoy decirlo, el grupo cardenalicio de la época, pertenecía a él. Ese hombre le está preguntando al Señor, porque el Señor conoce todos los corazones,
Dice, y el Señor le sale con una respuesta y le dice, tú estás viniendo a mí porque tú quieres saber cómo heredar el reino de los cielos. Pero para que usted pueda heredar el reino de los cielos, tú debes nacer de nuevo. Y eso es lo que nosotros queremos entender. Hemos hablado del reino, hemos hablado de los caminos del Señor. Y yo les quiero decir que para nosotros poder ver el reino, oír el reino, vivir la palabra de Dios, usted y yo tenemos que pasar de muerte a vida. Que lo veíamos también en nuestro evangelio de Juan el lunes pasado. Amén. Yo los voy a dejar ahí, porque aquí ya vamos a empezar a partir de hablar de Nicodemo y no quiero luego dejarlo mucho. Yo les invito a que nos coloquemos en pie y más bien quedemos picados para que no nos perdamos la reunión de aquí a 8 días. ¿Bien? Vamos a colocarnos en pie. Mi buen Dios, gracias yo te doy por este día, por esta palabra que tú has hablado, Señor, a cada uno de nosotros. Yo te pido, papá, que tú lleves a que esta palabra todos la podamos entender, Señor. Y que podamos, Señor, saber la importancia de lo que es el nacer de nuevo, Señor. Este nacer de nuevo es el poder iniciar mi relación contigo, Señor. Yo quiero entender esto, Padre, porque claro está y dice la palabra de Dios que el hombre natural no puede percibir ni entender las cosas que son del Espíritu, Señor. Porque para esas personas eso es locura, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos la hagas entender a través del poder de tu Santo Espíritu. Para poderla, Señor, recibir con alegría. Y que esta palabra nos vivifique, nos energice a querer buscar tu reino, Señor, y entender que todo el resto vendrá por añadidura. Que nosotros busquemos, Señor, tengamos esa respuesta, Señor, a esa obra tan maravillosa que tú has tenido en nosotros, como lo dice el versículo de hoy, Señor, que te damos gloria y honra a ti, te decimos tú eres bendito, Señor, porque a ti, Señor, tú tuviste compasión de nosotros. No porque por obra nosotros hayamos hecho algo bueno para ser merecedores, Señor, de ese nuevo nacimiento o de esa vida eterna. A ti te plació, Señor, tener compasión y misericordia de nosotros. Y tú, Señor, nos hiciste nacer de nuevo. Yo te pido que tú nos ayudes entonces a que toda esta semana en nuestro corazón quede eso. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es eso de ese nuevo nacimiento tan importante para la cristiandad? Y que no es venir a la iglesia, que no es tener un bautismo ni confesar con su boca tal vez algo que no lo vives en tu corazón, lo que te hace nacer de nuevo, lo que te hace hijo. Es el Padre que te ha escogido desde la eternidad, porque a Él le ha placido fijar tu mirada en ti. ¿Cuando usted entiende eso? Cuando entendemos eso, nos colocamos en la posición correcta. Nos humillamos delante de Él y entendemos que es porque Él nos amó primero a nosotros, que tuvo misericordia de nosotros, que ahora nosotros entonces podemos entonces acercarnos a Él, conocer de Él y poder entonces disfrutar de una nueva relación con Él. Te damos gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.